Muy buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos a otra edición del Péndulo por Unicanal. Hoy les proponemos tres temas. El primero tiene que ver con el Partido Colorado. ¿Hasta dónde se avanzó en el tema de la Unidad Colorada para el 30 de abril? Hoy nos va a acompañar el candidato a presidente de la ANR, Santiago Peña, para hablar de ese tema. ¿Qué esfuerzos están realizando? Y también le vamos a preguntar por qué no acudieron ayer los principales líderes y eso qué significado tiene dentro del Partido Colorado. El segundo bloque vamos a hablar con el viceministro de Tributación, Óscar Orué, acerca de los problemas que tuvo el sistema Marangatú, si ya arreglaron o no. ¿Qué pasa con la denuncia contra Juan Villalba, el director del mercado número 4? Y también, ¿qué pasa con los precios de combustibles? ¿Por qué Petropar aumentó el diésel y los privados no pueden aumentar sus precios? De todo eso vamos a hablar con el viceministro de Tributación. Y el último bloque vamos a hablar acerca de los aumentos de casos de chikungunya en nuestro país y al igual que el COVID que siguen avanzando. ¿Cuándo llegan las vacunas que prometieron para la última semana de diciembre y los primeros días de enero? Bueno, de eso vamos a hablar hoy con el viceministro de Salud, Hernán Martínez, en el último bloque. Y antes de ir a nuestra primera pausa, quiero compartir con ustedes un rico café Lavazza, que es un café de alta gastronomía que permite degustar un producto con aroma, cuerpo y sabor inconfundibles y presente en los mejores restaurantes, cafeterías y supermercados del país. Café Par representa y distribuye Lavazza, el espresso italiano por excelencia. Pausa e iniciamos el debate. Llegaron a Bristol las super ofertas en celulares y smartwatch y sin entrega inicial. Celular Xiaomi Redmi 10A, ahora solo 18 cuotas de 74.000 guaraníes. Además, con tu compra participas de sorteo todos los días de millones en efectivo y compras gratis. Y en febrero, una increíble Volkswagen Amarok Full Equipo 0 kilómetro. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Con los productos verdes de Regional Sustentable maximizas tu producción con conciencia. Los préstamos para la implementación de riego por goteo facilitan la implementación de sistemas de riego de alta eficiencia para agricultura intensiva y ganadería. Ingresa a www.regional.com.py para conocer más detalles. Regional, creemos en vos. ¿Qué tal? Buenas noches, don Santiago Peña, ¿cómo anda? Muy buenas noches, Carlos. Un gusto estar nuevamente acá en el Péndulo. Un saludo a la audiencia. Felicidades. Muchas por gracias. el año nuevo. Felicidades porque ayer le entregaron oficialmente, usted es el candidato del Partido Colorado. Y miembro de la Junta de Gobierno. Y miembro de la Junta. El número uno. ¿En serio? El número uno. Miembro de la Junta de Gobierno. Sí. Ajá. Y si es presidente de la República, ¿va a acudir a la Junta? No puedo. ¿Por qué? Tengo que renunciar. ¿A la Junta? Claro. El porque presidente tiene que dedicarse con exclusividad. Exclusividad, así mismo. Ya asume un suplente. Bueno, es importante que eso quede ya sentado de antemano. Queda clarísimo. ¿Y quién es su suplente? No sé quién, o sea, porque en realidad es en la lista de suplentes, ¿verdad? No sé quién entró como suplente número uno. La verdad que no entré a mirar. Ajá. Bueno, por otro lado, ¿cómo está el tema de la unidad? ¿Avanza, no avanza? ¿Van a llegar juntos o podría pasar lo que pasó con Blanca Ovelar en el 2008? No va a ocurrir eso. ¿Seguro? Segurísimo. Por varias razones, ¿verdad? Creo que hoy estamos 11 de enero. Creo que hoy hemos avanzado mucho más de lo que se había avanzado en elecciones anteriores, en procesos anteriores. Yo fui candidato en la elección interna del 2017. El acto de proclamación se hizo el 15 de enero y realmente nosotros habíamos hecho, digo nosotros desde el equipo que había perdido la presidencia de la República, hicimos un esfuerzo enorme de ponernos a disposición. Nos fuimos, yo me fui con Horacio el día del acto de proclamación, fuimos abucheados, realmente una experiencia bastante complicada, pero fuimos ahí, dimos la cara y en realidad Horacio fue en su rol no de presidente de la República, sino en su rol de senador electo. Él se fue para ser proclamado en esa, fue el senador más votado dentro del Partido Colorado. Entonces creo que han habido avances, creo que la conversación que tuve yo con Arnoldo Vins ha sido muy positiva, lo reflejamos en una conferencia de prensa. Ayer estuvieron todos los candidatos a las gobernaciones, estuvieron varios candidatos a diputados y a senadores.
recibiendo. Sesionamos en la primera reunión de la Junta de Gobierno. De los 90 miembros estaban 61, o sea, casi 2/3 de los miembros, donde se designaron a los apoderados generales. Así que creo que el proceso avanza de una manera bastante importante. Ahora, nosotros tenemos que ser conscientes, hay lugares donde el resultado sigue siendo una herida abierta y tenemos que darle más tiempo, no tenemos que desesperarnos. Donde yo veo el optimismo, y esto lo ha analizado varias veces el senador Beto Velar, él dijo, la razón por la cual el proceso de unidad, él hablaba de esto antes de las internas ya, la razón por la cual el proceso de unidad se va a dar muy rápidamente es por dos razones. Uno, está muy fresca en la retina del dirigente colorado el dolor de la caída del partido en el 2008. Porque la pelea del 2008 fue un problema de las cúpulas, sí, que cuando cayó el partido no sufrieron, ¿verdad? Muchos de los cuales fueron al exterior, quedaron realmente en situaciones económicas muy favorables. Sin embargo, el dirigente de base sufrió mucho. Entonces, el dirigente de base hoy no se va a dejar arrastrar por algún dirigente de cúpula que diga, no te vayas. No, se va a ir igual, por una cuestión de sobrevivencia pura, ¿verdad? Y el otro elemento es que el nuevo sistema electoral de voto preferencial hace que todos tengan que competir. Si vos eras el candidato a senador número 2... Tenés la misma posibilidad, él tiene el 1 con el 45. Imagínate, ahora con la renuncia de Carla Basigalupo entra Víctor Pecci, número 45. Víctor Pecci tiene exactamente las mismas chances de ser senador que Beto Velar, que es el número 1. Entonces, para mí, creo que esta es una motivación enorme y es un poco lo que estoy sintiendo. Sí te puedo decir, Carlos, que hay temor de muchos referentes del oficialismo, que dicen, Santiago, yo estoy contigo, yo no tengo ni una duda, yo voy a trabajar por la lista 1, vamos a trabajar para que vos ganes, porque yo también quiero ganar, pero dame un poco de tiempo porque yo necesito del presidente de la República. Si el presidente se enoja conmigo, me puede destituir, no me va a dar los recursos que yo necesito. Entonces, tenemos que ser tolerantes, tenemos que tener paciencia en este proceso. Pero el presidente puede decir, ¿hay amenazas de que Mario Audo haga eso? Y mira, Mario ha dicho públicamente que él no va a ser un impedimento para la unidad. Ese es el discurso oficial, ¿verdad? Pero nosotros sabemos que él personalmente le estuvo pidiendo a sus cercanos colaboradores que no vayan el día de ayer, ¿verdad? Entonces hay actores, por ejemplo, muy cercanos al presidente que no fueron. Hay otros que tienen su peso político propio y que fueron igual, ¿verdad? A pesar del pedido del presidente de la República. Entonces creo que se va a dar todavía, pero no tenemos que dramatizar en esto. El Partido Colorado, como yo decía siempre, Carlos, está mucho mejor de lo que la gente percibe que está. ¿Salomón estuvo? Salomón no estuvo. No estuvo. Y bueno, ¿y qué pensás de ese supuesto operativo Cachito? Que existe. ¿Existe realmente un operativo Cachito? No, yo entiendo que hay conversación al interior del Senado. Ya han habido varias reuniones dentro de las bancadas, tanto de Nor Colorado como de Fuerza Republicana. La intención es unificar, así como se dio la unificación en diputados. Y bueno, yo creo que ellos tienen también su proceso, ¿verdad? Esto requiere un poco una liturgia de poder reunirse. Vos sabés que el Congreso está todavía en un receso parlamentario. Así que, te digo, avanza a paso firme y creo que vamos a llegar realmente muy fortalecidos. Y obviamente también el gran desafío y lo dije ayer, yo tengo que convencer a aquellos que no me votaron dentro del Partido Colorado y también tengo que convencer a 2.200.000 paraguayos que no están afiliados al Partido Colorado. Así que creo que eso se va a construir con propuestas de entender la realidad que está viviendo hoy el trabajador, la trabajadora paraguaya y plantearle soluciones a los problemas reales del país. Ahora, pero hay cuestiones que se van a usar mucho en la campaña. El tema de la mafia, que el PLRA, sobre todo Efraín, va a utilizar, que ya lo utiliza. Desde ¿verdad? el 2010. El tema de... Imagínate, han pasado 13 años y siguen con el mismo discurso, ¿verdad? Sí. Yo le aliento que sigan con ese discurso, ojalá no lo cambien. Claro, el tema de las designaciones de la Embajada Norteamericana, van a usar como recurso político. Sí. Bueno, ¿y cómo van a enfrentar todo eso? Porque, como decís, tenés que convencer a los colorados y a los que no son colorados si es que quieren votar por vos. ¿Cómo vas a hacer? Una de las tantas teorías de Einstein es que si vos querés tener resultados diferentes, tenés que hacer cosas de manera diferente, ¿verdad? Entonces, acá ha venido implementándose una estrategia de ataque, de tratar de desprestigiar sin ningún resultado, ¿verdad? Porque el Partido Colorado recupera el poder en el 2013, el movimiento Nor Colorado pone a Pedro Aliana como presidente del partido en el 2015,
En el 2017 el Movimiento Honor Colorado, de las 6 papeletas, ganan 5. Ganó mayor número de gobernaciones, mayor número de juntas departamentales, mayor número de senados, mayor número de diputados y de parlasurianos. Y yo perdí en la chapa presidencial, ¿verdad? Pero el movimiento como movimiento tuvo una victoria enorme, ¿verdad? Y lo que vimos el 18 de diciembre, la victoria de Horacio Cartes, por una diferencia mayor inclusive que la mía, Sí. ¿verdad? A pesar de todos los ataques, a pesar de las designaciones, una diferencia mayor a un presidente en ejercicio. ¿Cómo analizan ustedes esa situación? Cartes obtiene mayor cantidad de votos que el candidato a presidente de la República. No mayor cantidad de votos, mayor diferencia. Mayor diferencia, Sí. perfecto, mayor diferencia. Pierden la mayoría de las gobernaciones, aunque sea Sí. por uno, pero pierden la mayoría de las gobernaciones. Creo que Sí, en la pero, sección... ¿quiénes pierden la mayoría de las gobernaciones? Y Honor Colorado. No. A ver, nosotros en el año... Al final, ¿cómo fue? En el año 2017, nosotros de las 17 gobernaciones, nosotros ganamos en 12 y ellos ganaron 5. ¿Y ahora? Ahora nosotros ganamos en 8 y ellos ganaron 9. 9. O sea, mucho más equilibrado. Claro, pero ¿Verdad? perdieron. Pero no, a lo que quiero llegar nomás es perdieron. Es decir, siendo presidente Mario Audo Claro. Benítez, que se presenta como candidato y pierde, pero tiene una mayoría, aunque sea una, más en gobernaciones y también en seccionales. Entonces, ¿cómo se entiende esa mayor diferencia para Cartes si en las seccionales Honor Colorado también pierde? Pero siempre la estructura... ¿Cuál es el análisis que hacen La ustedes? explicación es que el oficialismo siempre es mucho más fuerte en esas candidaturas locales. ¿Por qué? Porque el presidente seccional tiene alguna vinculación con un cargo público. Lo mismo pasa a nivel de las gobernaciones. Sí, están ¿verdad? en el ejercicio del poder. Están en el ejercicio, tienen más recursos. O sea, los recursos que movilizó el oficialismo nunca antes se habían visto en la historia política del Paraguay. Eso es una realidad. Entonces, a pesar de eso, Es decir, la recursos del diferencia, Estado. recursos económicos, Y sí, no sé si son del Estado, no sé si son de sus ahorros, de dónde habrán salido, pero los recursos económicos que disponía el oficialismo son recursos que nunca antes se habían visto. O sea, muchísimo más a los recursos que movilizamos del movimiento Honor Colorado, eso no hay ninguna duda. Entonces, a pesar de eso, la diferencia de casi 100.000 votos es una diferencia muy importante. Y esas son son cosas increíbles que pasan dentro del Partido Colorado, ¿no? ¿Y por qué? Y esas son las cosas, Carlos, que es muy difícil de entender desde afuera, quien no conoce la dinámica del Partido Colorado. El Partido Colorado tiene una dinámica que es muy, muy singular. O sea, esto no podemos nosotros replicar lo que pasa en el Brasil o en la Argentina o en Colombia, en Perú. Es muy particular, por eso que de repente uno piensa, no, ojalá que en el Paraguay haya alternancia. La alternancia en el Paraguay es el Partido Colorado. Dentro del Partido Colorado está la alternancia. Se produce la alternancia. Entonces, esa es la parte que hoy el Partido Colorado me da a mí la enorme responsabilidad. Un joven de 44 años que tiene 6 años de afiliación, pero un trabajo ya en política, pero con contenido, con propuesta, de entender la realidad nacional y salirnos de ese discurso chato de que fulano es corrupto, que fulano hizo tal cosa. No, vamos a hablar de los problemas de la gente, vamos a cambiar el eje de la discusión, porque la gente está cansada que los políticos hablen de los problemas de los políticos. Y los problemas de los políticos son los problemas que crean los mismos políticos. Entonces, vamos a cambiar la discusión y vamos a decir, no, vamos a resolver el problema que hoy el combustible está caro, que el gas está caro, porque eso es lo que le afecta a Juan, a Pedro, a Esteban, que no pueden llegar a fin de mes. Entonces, creo que esa es nuestra fortaleza. Fue en la interna y creo que va a ser nuestra fortaleza el 30 de abril. Vos sabés, vos fuiste ministro de Hacienda. Sí. Sabés perfectamente el manejo del Estado y sabés cómo están las finanzas del país. Se vienen tiempos difíciles. Estamos viviendo tiempos difíciles, pero se vienen tiempos más difíciles. Y probablemente seas el presidente de la República en esos momentos. ¿Cómo? Y es necesario hablar ahora como candidato usted a ver cuáles son las propuestas que tienen. Por ejemplo, para la deuda. Empiezan a vencer todos los bonos que se fueron colocando en el exterior desde hace 10, 12 años, van a empezar a vencer durante tu gobierno. Sí. Tenemos un presupuesto desfinanciado, sí, prácticamente. Bueno, ¿cómo vas a enfrentar? ¿De qué manera vas a hacer que se distribuya todo para que el país siga en desarrollo? ¿Y cómo recuperamos el valor de nuestro dinero, por ejemplo? Carlos, los dos nos gusta el fútbol, somos hinchas del Olimpia, ¿verdad? Si vos me decís, Santi, no sé qué le pasó al presidente de Olimpia, se levantó un día y quiere que vos seas el técnico de Olimpia. Te dice, anda a dirigir. Yo voy a entrar en pánico.
No voy a saber, porque la realidad es que más allá de ser un ninja que le grita al árbitro, a los jugadores, no tengo ningún conocimiento formal de cómo dirigir un equipo de fútbol. Si vos me decís, Santi, entrar a un quirófano a atender a un paciente enfermo, no voy a saber qué hacer. Pero me pedís que administre el país, no tengo miedo, porque conozco, sé lo que este país puede hacer. Entonces, en materia de deuda, te voy a dar solamente un ejemplo. En el año 2002, Paraguay tenía un nivel de deuda cercano al 50% del PIB. Hoy tenemos un nivel que está en menos de 40%. Entonces, no me asusta a mí el manejo de la deuda. Lo que nosotros necesitamos es que la economía crezca. Sí. Porque como cualquier negocio o finanzas familiares, la deuda se paga con el ingreso que tiene el país. O el ingreso de la empresa, o el ingreso de la persona. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es que el ingreso del Paraguay aumente. ¿Cómo aumenta el ingreso del Paraguay? Nosotros tenemos que atraer inversión nacional, tenemos que hacer que el empresario paraguayo salga a invertir y ese empresario paraguayo necesita confianza, previsibilidad, quiere saber que hay autoridades que saben cómo administrar la economía. Necesitamos que vengan inversores extranjeros, necesitamos que la economía sea más competitiva, reduciendo costos, que el mercado laboral pueda funcionar mejor, que capacitemos a las personas, que mejoremos el capital humano. O sea, no hay secreto para el desarrollo. No hay secreto. Ahora, no hay secreto. ¿cómo? El tema es ¿Qué ¿cómo? necesito? ¿Qué necesito? Necesito transmitir este mensaje a la población. Que el paraguayo que hoy se deja de alguna manera influenciar porque dice, no, la culpa es de los políticos, la culpa es del Partido Colorado. No, no, no. Las culpas son personales y tenemos que evaluar personalmente qué tiene cada candidato por hacer. Porque este periodo que tenemos de 4 meses antes de las elecciones generales es único, se da cada 5 años. El 1 de mayo ya no tenemos más esta oportunidad. No, claro. Entonces, hoy tenemos una gran oportunidad donde yo voy a recibir ataques, la mafia, que esto, los corruptos, y yo voy a responder diciendo, ¿cómo vamos a resolver el problema del desempleo? ¿Cómo vamos a resolver el problema de que el que tiene empleo tenga un ingreso más alto? Yo les propongo reducir el precio del combustible, del gas, de la canasta básica, que disminuyan las tasas de interés, que aumente el crédito. Te hago una propuesta. Entonces, mi propuesta, que ha sido la propuesta desde la época que yo era ministro de Hacienda, sin ser un actor político, no cambia en esta coyuntura. Pero te hago una propuesta. Sí. De 3, 4 de estos temas que citaste, ¿cómo lo resolverías? Es lo que yo quiero saber y lo que la gente quiere saber. Carlos, ¿Cómo vas a resolver el tema de la deuda? ¿Cómo vas a resolver el tema del empleo? ¿Cómo vas a lograr que haya más inversores nacionales, extranjeros, que quieran invertir la economía, con esta justicia que tenemos, por ejemplo? Pero la justicia tiene su desafío, como el Paraguay tiene desafío en materia de salud, de educación, de infraestructura. Entonces nosotros podemos mirar el vaso medio lleno, podemos mirar el vaso medio vacío. Yo veo algunos cambios que se están dando, ¿verdad? Tenemos que acelerar esos procesos de cambio. Y yo siento que desde la dirección, desde el liderazgo del Poder Ejecutivo, se pueden acelerar esos procesos de cambio, de poder sentarnos con el Poder Judicial, de poder sentarnos con el Poder Legislativo, decir, señores, necesitamos aprobar presupuestos que sean balanceados, porque la deuda no es mala, pero la deuda tiene que tener límites. ¿Cuál es el límite? La Ley de Responsabilidad Fiscal, que nosotros cumplimos 5 años, porque a nosotros también nos cuestionaban el aumento de la deuda, y nosotros defendíamos, porque decíamos, aumentamos la deuda, pero aumentamos dentro de un marco legal que está establecido, y ese marco legal lo que nos permite que haya sostenibilidad de la deuda. Entonces así se maneja esto. Correcto, pero en este caso vas a heredar una situación totalmente diferente. Entonces... Pero no era diferente del 2003 y se resolvió. Se resolvió, Carlos. O sea, yo no tengo temor a esto, se puede resolver. Vos me decís, ¿cómo se resuelve? Hay que hacer crecer la economía, hay que desburocratizar el Estado, hay que hacer los procesos más ágiles. O sea, nada que nosotros ya no lo habíamos iniciado en el periodo del 2013 al 2018 y nos demostramos que se puede. ¿Cómo? Las 5 empresas públicas más importantes del Paraguay, nosotros las encontramos en una situación que estaban en realidad muy mala situación y las entregamos en una situación mucho mejor. Lastimosamente ha habido un retroceso, casos emblemáticos como el de Copaco, ni siquiera pudo pagar el aguinaldo de fin de año. Estaban manifestándose hoy, entonces, pidiendo salario. Sí. Entonces, ¿cómo reformulamos eso? Con gestión. Y vos me decís, no hay una medida. Eso es todos los días un trabajo. Desde la designación de las personas, desde las decisiones que se tienen que tomar, desde no tolerar los casos de corrupción, que pueden haber, pero no hay que tolerar. Entonces, esos pequeños cambios son los que hacen que la gestión pública mejore. ¿Y con Itaipú? En Itaipú y en Yacyretá, ¿qué va a pasar ¿verdad? con Itaipú? Porque este gobierno lo que va a hacer es lo que hizo desde un principio.
tirar para adelante, es decir, dejar al próximo gobierno En lo que realidad, tuvo que haber hecho durante estos 4 años. En realidad, esa 4 apreciación que meses. vos tenés no es real, ¿verdad? Vos decís pateando el problema, en realidad el problema ya se resolvió en este gobierno. Y se resolvió de una manera que no es la más ventajosa para el Paraguay. Acá hay todo un debate de qué es lo que quiere el Paraguay. De hecho, hoy hubo en la comisión permanente un lindo debate, le convocaron al canciller y estuvieron hablando mucho de esto, ¿verdad? Y más se destacó que en el 2016 se hizo un adelanto del pago de la deuda, como el ingreso del 2016 en el gobierno de Horacio fue extraordinario, entonces con ese excedente se adelantó el pago de la deuda y es lo que hizo que la discusión se haya acelerado. Pero en ese proceso de aceleración de la discusión, Paraguay tenía que plantear, señores, si bajamos la tarifa, eso genera un beneficio adicional para Brasil en detrimento de Paraguay. Si mantenemos la tarifa, eso genera un beneficio mayor para el Paraguay. Por eso siempre sostuvimos, y el presidente del partido el año pasado se fue al Palacio y le dijo a Mario Abdo, el Partido Colorado te apoya en tu decisión de sostener la tarifa en $22 por mega. Pero ¿a quién le conviene? ¿Al país? Si la gente, ¿y por qué la gente no puede tener los mismos beneficios que en Brasil? Que le bajen el precio, el costo de la electricidad. Y te pregunto, Sí. La diferencia, si se mantiene, la única que va a salir beneficiada es la ANDE, probablemente sea la ANDE, porque la ANDE si no tiene esos recursos, la ANDE va a tener la misma situación de Copaco. La ANDE tiene un problema enorme, Claro. que no es solamente la tarifa, Sí. ¿verdad? Este gobierno le ha impuesto unos costos a la ANDE, que esto hace que no tenga una situación financiera. Y te iba a mencionar solamente 2 casos. Transferencias intergubernamentales. Estos son mecanismos que se utilizaban antes del gobierno de Horacio. Cuando nosotros llegamos, eliminamos eso. Y yo lo hice como ministro de Hacienda, ¿verdad? Porque era muy fácil como ministro de Hacienda simplemente decirle a las empresas públicas, vos me vas a dar plata. Sí. Pero esperan, porque yo no estoy ganando. No, igual nomás me va a dar plata. Así mismo, sí. Entonces nosotros cortamos las transferencias intergubernamentales. En este gobierno se volvieron a instalar. Entonces, por ejemplo, el caso de Copaco, no paga los salarios y el aguinaldo, pero le pasa plata a Hacienda, ¿verdad? Hacienda, sí. El otro elemento que ha sido también muy dañino es que vos sabés que existe una tarifa social. Históricamente la tarifa social se descontaba del pago del IVA. Entonces, desde este gobierno ya no se puede más hacer como consecuencia de la ley de modernización financiera. Entonces, hay que solucionar porque la tarifa social es un subsidio del Estado. Del Estado, no puede ser de la empresa pública. El Estado tiene que pagar como paga el subsidio al usuario del transporte público. No le puede decir al MOPC, no, y vos nomás pagás eso que la empresa. Entonces, y el tercer elemento, te da un tercero, que son los atrasos que tienen las instituciones públicas con las empresas públicas. Entonces, vos Ahí decís que son enormes. Por ejemplo, que con nosotros IPS. eliminamos. Pero con IPS la deuda es monstruosa. No, bueno, ahí hay otro problema. Más de 50 años, Santi. Ahí hay que discutir realmente ese 1,5%, ¿verdad? Es una discusión enorme, ¿verdad? Yo la tuve en su momento con... ¿Y cuál es con tu la posición respecto de eso? ¿Que el Estado tiene que pagar o no? Yo creo que el Estado, cuando se pensó la Carta Orgánica, ¿verdad? Ese 1,5%, porque ¿qué es 1,5%? Ese 1,5% son recursos de contribuyentes, porque el impuesto, la plata de Hacienda no es de Hacienda, es del contribuyente, claro. de todo. Y el modelo era, yo le cobro impuestos al contribuyente y esa plata le voy a dar al Instituto de Previsión Social, que yo me imagino, ¿verdad? Obviamente nunca pude hablar con alguien que trabajó en el diseño original en los 40, en los 50, que IPS pueda hacer una prestación mínima de manera general para el pueblo paraguayo. Porque hoy, ¿cómo vos le decís a una persona que no es contribuyente de IPS, que no es beneficiario de IPS, que su plata, que tiene que ir al Ministerio de Salud Pública para que él reciba salud, no se va a ir a salud, en salud no va a haber medicamentos, pero el Estado sí va a destinar? Entonces, yo creo que hace falta una discusión, el tipo de discusión que yo planteé al Consejo de IPS en ese momento. Decía, señores, yo tengo recursos para fortalecer el sistema de salud pública, para que haya medicamentos en el Ministerio de Salud. Me cuesta a mí hoy sacar $500 millones, porque es más o menos el número de la deuda, y destinar. Tenemos que resolver el problema de IPS, porque hay un problema ahí de sostenibilidad del IPS, principalmente del Fondo de Salud, que yo me opuse a ese endeudamiento, porque no le podemos endeudar a un fondo de salud que es deficitario. Tenemos que resolver su ingreso primero, ¿verdad? Entonces creo que este es el tipo de discusión que la gente espera de nosotros, no el populismo, decir, vamos a bajar la luz, vamos a regalar esto. No, ¿de dónde sale la plata? Porque si no, los problemas cada vez se hacen más grandes. Y el problema más grande, ¿quién los paga?
la gente más humilde, Carlos. Sí. Bueno, qué rápido que pasa el tiempo. De repente en televisión. Ese es el problema, vos me preguntás cosas que me apasionan, ¿verdad? Entonces, No, pero es que justamente te trajimos para eso, ¿verdad? Para que le expliques a la teleaudiencia del péndulo cuáles son tus propuestas, cómo vas a hacer, Carlos, si sos presidente, Carlos, que vivamos todos mejor. Hoy es 11 de enero. Yo me comprometo a generar al menos 500.000 puestos de trabajo en el Paraguay los próximos 5 años. Yo me comprometo a bajar el costo de la canasta básica de alimentos. Yo me comprometo que los paraguayos estén mejor los próximos 5 años. ¿Y qué vas a hacer con la educación? Y vamos a trabajar para fortalecer, vamos a trabajar para que... Vos fuiste que... presidente ¿Sí? del Fondo de la Excelencia, Sí. como ministro de Hacienda. Sabés perfectamente lo que es la educación paraguaya y sabés perfectamente lo bajo que estamos en materia de educación. Sí. Bueno, y pero también soy consciente del diagnóstico. El diagnóstico es cómo debemos fortalecer la primera infancia. ¿Qué se está haciendo? Tenemos que hacer todavía más. Mucho más. Porque no hay conciencia fuera de los segmentos vinculados a la educación de esa realidad. No está, ¿verdad? Tenemos que entender que el problema de la educación pública en el Paraguay no es solamente un problema de los padres que envían sus hijos a la escuela pública. Porque así como el Ministerio de Educación rige la educación de los niños que van a la escuela pública, también rige la educación de quienes van al colegio privado. Entonces, ese es un concepto que la gente no entiende. No hay mucha diferencia no hay. En el nivel de aprendizaje. Porque nosotros tenemos que trabajar sobre la formación de los docentes. Y ese docente formado tiene que estar bien remunerado, tiene que estar bien capacitado, tiene que estar protegido su salario para que no sea sujeto de estafa, de usureros, de prestamistas, que finalmente esa profesora que tiene que ir a enseñar a la mañana, pero no sabe cómo le va a dar de comer a su hijo, si el Estado no le está protegiendo. Entonces, esas son las luchas que nosotros tenemos que emprender. Entonces, esa es la lucha que yo quiero llevar adelante. Bien. Espero, Santiago Peña, que este sea el inicio de constantes venidas del péndulo, porque sos el candidato a presidente. Vamos a tratar de hacer con todos los candidatos, porque es necesario que la gente sepa qué es lo que proponen y cuáles son las soluciones que proponen para que el Paraguay esté mejor. Va a ser un placer, Carlos. Nos merecemos el país que tenemos actualmente. Me conocés, vengo al péndulo creo que hace 10 años. Vos sabés que, estaba recordando el otro día, vos sabés que vos sos la primera persona que me entrevistó cuando yo iba a ser miembro del directorio del Banco Central. Sí. Me acuerdo, fue la primera entrevista que yo di, yo todavía no había sido confirmado. Y por cábala, te digo algo por cábala. ¿Quién fue el último que te entrevistó antes de las elecciones? Vos. Bueno, por cábala, Santiago Peña. Muchas gracias, Carlos. Bueno, a la vuelta de la pausa va a estar con nosotros el viceministro de Tributación, Óscar Orue. ¿Te gustaría que continúe o no? Yo creo que es muy prematuro hoy hablar, ¿verdad? Yo realmente destaco, a mí no me tocó trabajar con Óscar el tiempo que estuve en el Ministerio, por más que él es funcionario de Hacienda de carrera, pero tengo que reconocer que creo que ha hecho una muy buena gestión. Bien, a la vuelta de la pausa. Vení a Bristol y olvídate del calor, porque comprando un aire split lo llevas con instalación gratuita. Además de regalo, un six-pack de cerveza hasta agotar stock. Y con tu compra estás participando de sorteos todos los días de millones en efectivo. Compras gratis y en febrero una increíble Volkswagen Amarok Full Equipo 0 kilómetros. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Todos los miércoles y jueves son de Big Sale en Farmacia Vicente Escabone. Hasta 50% de descuento. Medicamentos, perfumes, cosméticos, juguetes, accesorios y mucho más. Pensando siempre en tu salud y bienestar. Te esperamos en nuestras 70 sucursales o llamanos al delivery 418-5000 y 097-418-5000. Farmacia Vicente Escabone, tu farmacia más cerca tuyo. Y ya estamos en compañía del viceministro de Tributación, don Óscar Orue. ¿Qué tal, viceministro? ¿Cómo está? Buenas noches. Buenas noches, Carlos. Buenas noches también a toda la teleaudiencia. Gracias por la invitación. Que tengan un muy buen año. Gracias también por ser privilegiado y estar en los primeros programas. No, es importante que usted esté siempre. Si fuese por mí, le traería por lo menos cada 15 días, ¿verdad? Porque es importante que el viceministro de Tributación explique muchas cosas a la audiencia para que aprendamos todos.
cómo tenemos que manejarnos en cuestiones tributarias, qué tenemos que hacer y qué no tenemos que hacer, y qué tenemos que hacer para no burlar el pago de los impuestos, por ejemplo, ¿verdad? Bueno, viceministro, vamos a comenzar por el tema del combustible. ¿Qué es lo que pasó con el tema del combustible? Ustedes cuestionaron al sector privado por el aumento que anunciaban, pero no dijeron nada que Petropar mantuvo por debajo del precio que tenía que ser al público el costo. Ahora nos enteramos por cuestiones electorales y ellos aumentaron antes de que ustedes emitieran una opinión, ellos ya aumentaron el precio del gasoil, por ejemplo, tipo 3. ¿Cómo se entiende el criterio que usaron en ese caso? Bueno, lo que nosotros explicamos desde el principio, Carlos, es lo siguiente. No se puede hablar de que el aumento de los precios se deba al factor impuestos. Sí. Por la sencilla razón de que los precios a nivel internacional, y es muy fácilmente verificable, se redujeron, o sea, bajaron los precios internacionales. Entonces nosotros habíamos llegado, en febrero del 2022, habíamos llegado a un acuerdo con ellos, en el cual yo, si vemos los archivos, yo me opuse tenazmente a que se reduzcan los impuestos cuando ellos tenían iguales o más márgenes de ganancias. Yo no estoy en contra de que se gane y tampoco estoy en contra de que se fijen precios. O sea, no estoy a favor de que se fijen precios. Lo que sí estoy es que si vamos a apretarnos el cinturón, todos tenemos que hacer porque la situación a nivel internacional era realmente complicada. Es así que 250 guaraníes se redujo de impuesto y 100 guaraníes de los márgenes que ellos habían prometido en su momento. Bueno, eso se estableció cada mes se iba prorrogando la reducción de ese impuesto. Es así que vimos que en diciembre los precios bajaron de forma importante. Sí, sí, sí. Y bueno, entonces decidimos ya reducir en menor proporción ese impuesto. Lo que era 250 guaraníes de reducción, pasamos a 125 guaraníes. O sea, sigue habiendo reducción. ¿Por qué? Porque anteriormente se pagaba 680 guaraníes por litro, era fijo, ¿verdad? De diésel, estamos hablando del diésel. Y se redujo a 430 y ahora queda en 555 guaraníes. Esos 125 vimos que ya repasaron directamente a los precios cuando en diciembre ellos se estoquearon de forma muy importante, más del doble de lo que normalmente lo suelen hacer. Entonces esos precios que ellos están vendiendo, que aumentaron, no puede ser a consecuencia, y es lo que nosotros creemos, a consecuencia de que se ajustaron los impuestos porque volvimos a la normalidad. Porque si bajan los precios internacionales y se ajusta el impuesto, entonces lo que mínimamente debería suceder es que se mantengan los precios. ¿Ok? Entonces eso no sucedió y bueno, hay que recordar también que Paraguay está regido por lo que es la libre concurrencia, que la Constitución Nacional establece, no se pueden fijar precios. Lo que nuestra crítica era de que no se le culpe a los impuestos ese aumento. Si ellos aumentaron, bueno, ellos van a tener su motivo y ellos van a tener que explicar por qué aumentaron, pero no pueden decir que es por el impuesto. O sea, eso es lo que nosotros criticamos y es lo que desde el Palacio el otro día estuvimos explicando. No sé si leíste las críticas de algunos medios, tachando incluso de hipócritas al Ministerio de Hacienda por esa afirmación. ¿Cómo es posible que algo que se tributa no vaya a incidir en el costo expresado? Bueno, nosotros no decimos eso. Nosotros decimos que si el precio es 100, producto de un valor a nivel internacional, y ese valor baja, ¿qué es la lógica? Que tiene que bajar también el precio. O debería bajar el precio. Claro. Y si ahí ajustamos el impuesto, baja el precio, ajustamos el impuesto, mínimamente deberían mantener el precio. Eso es lo que nosotros creemos y sostenemos en base a la información que existe. Y vuelvo a decir, ¿verdad? La gente puede entrar en internet y ver los precios internacionales. Ahora, por eso también pasaron el dato acerca de la cantidad de litros de combustible que tienen almacenados, que ya compraron con el precio anterior, reducido. Sí. Y ahora no tiene sentido porque cuando es al revés, no dudan. Carlos, la gente no es tonta. Estamos en la era de la información. O sea, sacamos el celular, buscamos en Google y podemos saber todo. O sea,
no tenemos que mentir y la gente no es tonta, ¿verdad? Entonces, mal lo que se puede hacer acá culparle al gobierno, ¿verdad? Y yo no, vuelvo a decir, no estoy en contra de que el sector privado gane. O sea, de hecho, esa es la naturaleza. Es el objetivo del es el negocio, objetivo del claro. negocio, ¿verdad? Ahora, no nos quieran culpar a nosotros de una situación en la cual nosotros no somos culpables. O sea, eso es lo que nosotros criticamos. Nosotros no criticamos que ya aumente el precio, pero que digan que es porque el impuesto se ajustó en enero, el 1 de enero de este año, y entonces nos quieren tirar a nosotros. Eso es lo que no estamos de acuerdo ahora. Y una cosa, viceministro, ¿quién controla en Petropar que haga las cosas correctamente? Porque es un jugador muy importante dentro del esquema de la distribución de combustible en nuestro país, ¿verdad? Y que nos enteremos que estuvieron vendiendo por debajo del costo por cuestiones electorales, por cuestiones electoralistas, el precio de los combustibles, perdiendo a propósito por cuestiones electorales. Mira, yo no sé si no deja muy bien parado tampoco ni a Petropar ni al gobierno por esa situación. Yo no sé si es por cuestiones electorales, Carlos, porque yo en estos meses, 10 meses, un poco más de 10 meses, que me tocó hablar con el sector privado, hubo meses donde ellos dijeron nosotros estamos por debajo y no queríamos más aumentar porque ya había una crisis social. O sea, la gente de todos los sectores comenzaban a cerrar las calles. Fue un problema eso. O sea, y los emblemas ya no quisieron aumentar y ellos dijeron nosotros estuvimos por debajo un cierto tiempo y trataron de compensar después. Bueno, lo cierto y lo concreto es que ellos nos manifestaban que justamente lo que querían era un poco dentro del margen de la posibilidad que ellos tenían era de mantener los precios. Y eso es lo que ellos hicieron, según nos informaron. Claro, ahora, el timing no es el correcto. Porque cuando ustedes anunciaron lo que anunciaron y dijeron no se escuden en el impuesto selectivo al consumo para justificar una suba que no se justifica, ¿verdad? Pero Petropar, justo unos días antes, aumentó sus precios. Bueno, por eso digo, el timing la explicación que hay ellos que darle tienen, un coscorrón a alguien de Petropar. Bueno, entiendo que eso se habló dentro de lo que es equipo económico y también presidencia. Creo que ellos, o sea, y creo que ya se explicó que no va a subir ni enero ni febrero más, sí, ¿verdad? Sí. Y que ellos tenían 6 meses donde estaban muy por debajo de lo que el sector privado estaba vendiendo, ¿verdad? Entonces, bueno, lo cierto y lo concreto es que por el lado del impuesto no podemos decir que el ajuste es... Y tampoco podemos decir que aumento, porque en realidad no hay aumento. Siempre la medida fue temporal, por lo tanto, bueno, era el momento también de que se vuelva a la normalidad en el caso de las naftas y en el diésel de forma gradual, ¿verdad? No sé todavía cuándo va a volver a la normalidad, que es 6.80 por litro, pero bueno, vamos a analizar durante este fin de mes y ahí vamos a definir con el equipo económico. Bueno, este gráfico que estamos ahí, vamos a poner en pantalla, por favor, el gráfico. ¿Qué significa? Bueno, cerramos el 2022, Carlos, de una manera muy positiva, cifras históricas, casi 19 billones de guaraníes. Nunca antes tuvimos este récord, ¿verdad? Y bueno, creo que la reforma tributaria de alguna manera está funcionando. Nosotros cuando... Esto más ingresos significa mayor cantidad de contribuyentes. No necesariamente, ¿verdad? Si bien hay 60.000 nuevos contribuyentes este 2022, no necesariamente significa que esa recaudación se debe a esto, sino que se logró lo que es la equidad y la justicia tributaria, ¿verdad? Si recordamos un poco la esencia de la ley, era que aquellos sectores que tienen mayor capacidad que paguen más. Y con esto se refuta eso de que era un parche nomás la ley tributaria. O sea, realmente la ley tributaria cambió el sentido de que los socios, dueños y accionistas de empresas pagan más, el sector agrícola y pecuario paga más, el sector agroexportador paga más impuestos, ¿verdad? Entonces, evidentemente, el objetivo de la ley... ¿Pagan más porque tuvieron mayores ganancias? No. ¿O pagan porque hay mejor control? Hay mejor control y también las reglas de juego se ajustaron. Los niveles de deducibilidad... Antes había más evasión. O sea, no era evasión, había más ilusión. O sea, ellos podían deducir y podían hacer algunas maniobras de tal manera a pagar menos impuestos, porque no se cerraba en el ámbito legal todas las cuestiones. O sea, para hablar en términos sencillos.
Entonces hoy ya con la eliminación de deducibilidades, con limitaciones en las deducibilidades, por ejemplo, anteriormente un dueño de una empresa, accionista y a la vez era gerente, se ponía un salario altísimo, ¿verdad? Entonces de esa manera estaba eludiendo el pago del impuesto a la renta. Exactamente, entiendo. Eso ya se limita con la nueva ley. Ajá. Y ahí vemos, si podemos ver justamente un poco el gráfico del video, donde vemos un poco la evolución de la recaudación. Fíjate que en el 2018 básicamente cuánto era y lo que es hoy ya casi 19 billones, ¿verdad? Fue realmente casi 15% de recaudación en efectivo en comparación. Y estos son los años que nos tocó a nosotros como administración, ¿verdad? Un año complicado con la pandemia, ¿verdad? Tuvimos que establecer flexibilidades. Pero hoy estamos haciendo que el sistema tributario sea más justo y más equitativo. Ahora, de los casos de corrupción que se detectaron, ¿cuánto se volvió a recaudar? ¿Cuántos se pusieron al día y qué porcentaje se recuperó? Bueno, desde 2019 que asumí hasta el momento más de 100 millones de dólares. ¿Cuáles eran los casos? Porque eran 2 o 3 casos muy importantes y grandes. Bueno, el caso más grande fue el caso de la familia González Dar, sí, ¿verdad? Ahí recuperamos un monto importante, más de 12 millones de dólares. En el caso en el caso que también denunciamos, pero no, era un poco de evasión de impuestos, pero más era utilización de facturas falsas, el juicio sigue y el caso del gobernador Hugo Javier. Ajá. Los casos de facturación 1, 2 y 3, esos casos ya recuperamos casi 50 millones de dólares, ¿verdad? ¿Qué porcentaje del total? 50 millones de dólares. Y tenemos que ver, tengo que hacer el cálculo, no tengo así a mano, pero muy importante fue todos esos operativos que hicimos porque hubo una gran recuperación, hay una sensación de riesgo más grande también y bueno, estamos trabajando en ese sentido, ¿verdad? Si bien, y seguramente creo que también lo abordaste, los problemas que tuvimos en el sistema Marangatú, ¿verdad? Y digo esto porque hay que aceptar, ¿verdad? No podemos dejar de mencionar. Pero hoy ya la información que me dieron del área de tecnología que ya se subsanaron, todos los errores que habían en el caso de facturación electrónica y de la RG90. Establecimos una resolución en la cual exoneramos las multas hasta junio, de tal manera poder ajustar, ¿verdad? Y también en el caso de que algunos no pudieron presentar. El lunes, por ejemplo, hubo muchas quejas, pero nosotros vimos que hubo 93.000 declaraciones juradas presentadas, ¿verdad? Entonces, si el sistema no funciona, no pueden presentar las declaraciones juradas. Entonces, eso es importante aclarar. Pero sí lo que podemos decir que el 2022 fue un año muy, muy satisfactorio, donde pudimos implementar lo que es fiscalidad internacional, por ejemplo, precios de transferencia. Muy poca gente sabe qué significa eso, pero, por ejemplo, estamos ya haciendo de que los agroexportadores y aquellos que exportan tanto bienes como también servicios desde Paraguay, podemos controlar que las rentas sean de forma correcta, ¿verdad? Que no puedan, algunas multinacionales pueden pactar precios que no son los reales. Sí. Entonces, hoy con la reforma tributaria ya ellos están cumpliendo correctamente, ya no pueden manipular precios dentro de las declaraciones juradas y bueno, eso nos ayuda mucho también a los niveles de recaudación. Y entonces, las 3 partes que podemos decir. Uno, el compromiso del sector privado fue bastante positivo. Después tenemos el uso de tecnología que nos está ayudando a perfilar riesgo y hoy los controles son más eficientes. Y, por ejemplo, algo que nunca contamos y que ahora ya puedo contar es, por ejemplo, hicimos controles a funcionarios y a exfuncionarios de Itaipú. Y hubo una evasión muy importante ahí, ¿verdad? Donde, ¿a cuántos funcionarios? Y como a 40 funcionarios. ¿A 40 funcionarios? ¿De altos cargos? Que se jubilaron, o sea, que salieron de la entidad. Y a ellos, por ejemplo, no tengo el dato exacto, pero hubo una recuperación muy importante porque los salarios de ellos son muy altos, ¿verdad? Entonces, a eso apuntamos a los que tienen más, a los que ganaron más y a las grandes empresas. ¿Por qué? ¿De cuántos años a cuántos años? ¿De cuántos años para ahora? Los funcionarios que se retiraron. Y 5 años para atrás. 5 años para atrás. 5 años para atrás. Ajá. El Sigma que ganaban mucho no declaraban todo lo que ganaban. Y exactamente, no es que no declaraban lo que ganaban, no pagaban el impuesto conforme a lo que establece la ley, ¿verdad?
Entonces, eso es un caso, o sea, esos son casos que fueron muy importantes. Y también es importante que, digamos, que controlamos a las empresas grandes, porque siempre la crítica de la ciudadanía es, no, siempre a los chicos, siempre a los pequeños. Y nosotros estamos convencidos de que la ley es para todos y no hay ni grande ni chico, todos tienen que cumplir, porque es muy bajo los impuestos en Paraguay, son muy pocos los impuestos en Paraguay. Entonces, ¿por qué no pagar? Solo es 10%, ¿verdad? Entonces, esa es una lógica que tratamos de implementar en todo su contexto. Y bueno, a nivel internacional también nos reconocieron, ¿verdad? Asumí este año lo que es la iniciativa Punta del Este, que es una iniciativa del Foro Global de la OCDE, donde reconoce a Paraguay todos los avances en materia de lucha contra la evasión de impuestos, por un lado, y por otro lado, el intercambio de información. Paraguay hoy intercambia información con 140 países, ¿verdad? Y bueno, este año en junio vamos a hacer la reunión aquí donde van a estar 15 delegaciones de 15 países de todo lo que es América, Latinoamérica. Entonces, realmente es muy, muy importante estos avances y lo que hicimos, ¿verdad? El equipo humano de tributación realmente respondió. Y bueno, hoy podemos decir claramente de que los resultados que tenemos y el propósito que habíamos diseñado se está de alguna manera cumpliendo, que es generar confianza. Y bueno, muy contento con los resultados. Vamos a dejar en orden la casa, ¿verdad? Eso es, porque este año como cambio de gobierno que hay también vamos a entregarle de una manera que nosotros que ya no va a haber problema informático, que es lo que más reclaman la gente ahora. Exactamente. ¿Y qué pasó con Juan Villalba? Presentaron la denuncia. Presentamos una denuncia penal por la comisión supuesta de 3 hechos punibles que para nosotros configuran eso, ¿verdad? Hoy escuché, o sea, me pasaron un poco también algunas grabaciones de lo que dijo en la Junta, pero realmente es una persona que realmente no sé cómo ocupa un cargo, ¿verdad? Pero independientemente de eso, nosotros vamos a hacer este tipo de denuncias, o sea Juan Villalba, o sea quien sea. Y si alguien obstruye la tarea de la administración tributaria, vamos a estar haciendo la denuncia penal, ¿verdad? Nadie está por encima de la ley, Carlos. Nadie. Ni políticos. Nadie debería estar por encima Y bueno, sí pero ese es el ejemplo. Y ese ejemplo tenemos que dar porque a mí me llamó el intendente municipal, me llamó también el jefe de gabinete. Muy buena. ¿Qué te dijeron? Y me pidieron disculpas. Tanto Nenecho, Oscar Rodríguez, como también Federico Mora me pidieron disculpas. Eso hay que aceptar, ¿verdad? Pero creo que dejar algo así. Imagínate que le trajo a 30 policías municipales, rodearon a los funcionarios de tributación amenazándole, ¿verdad? Eso no es algo que se pueda dejar pasar y se soluciona con unas disculpas. Es grave lo que hizo. Y esta persona, no sé si es bipolar o directamente cree sus mentiras, ¿verdad? Porque en ningún momento el funcionario... Sí, porque él dijo que también hubo intento de agresión por parte de los Y funcionarios eso de es tributación. mentira, porque nosotros hacemos este tipo de operativo en todo el país y nunca hay problema. Y vos sabés, Carlos, hoy las redes sociales por un lado y también el celular, alguien es prepotente o alguien le quiere, entre comillas, apretar y le van a grabar. Le van a grabar, sí. O sea, no hay eso. O sea, los funcionarios que van ahí son gente entrenada, gente preparada. En ningún momento el funcionario le levantó la voz, ni le amenazó. Y eso es mentira, ¿verdad? Eso es lo que más molesta. Porque si este señor pedía disculpas y eran sinceras sus disculpas y aceptaba su error, a lo mejor no presentábamos la denuncia, ¿verdad? Pero en ningún momento él reconoció el error y en ningún momento él realmente se dio cuenta de que cometió un grave hecho, porque es grave lo que hizo, ¿verdad? Había 2 policías nacional y en realidad la cantidad de funcionarios de la municipalidad era realmente importante y todo en tono amenazante, ¿verdad? Entonces, desde todo punto de vista, nosotros no vamos a dejar esto impune. Me pareció que en algún momento cuando charlábamos nosotros al día siguiente del hecho en la radio, me pareció que hasta las disculpas del intendente y del jefe de gabinete habrían sido suficientes. Pero ¿Vos tuviste la culpa, Carlos? yo creo que sí. Sí. Efectivamente. Porque vos me leíste un tuit que yo no lo había escuchado ni leído, ¿verdad? Ajá, exactamente. Y eso realmente molesta. Molesta porque esta persona no está... O sea, evidentemente su actitud es un problema. Y es muy violento, prepotente,
¿verdad? Creo que la época de la dictadura ya pasó. Totalmente. ¿Verdad? No. Y realmente a mí me sorprende, ¿verdad? Porque si su propio jefe acepta el error y pide la disculpa, él otra vez, por eso la denuncia fue personal. Acá no hay ningún problema con la municipalidad, ni con el intendente, ni con los otros funcionarios, ¿verdad? Pero esta persona sí cometió para nosotros hechos punibles y creo que tiene que responder por sus actos. Y no es la primera vez, ¿verdad? No es la primera vez. Había sido que tuvo ya varios eventos ya de forma violenta, ¿verdad? Entonces es como para analizar y bueno, ya está dentro de la competencia de la municipalidad, ¿verdad? Así es que yo soy exfuncionario también de la municipalidad, estuve 2 años ahí y sé lo que es trabajar. Y también tuvimos problemas en el mercado, ¿verdad? No es fácil, pero nunca la violencia y la prepotencia es el camino. Bien, ¿por qué no hay más contribuyentes? Bueno, creo que ¿Qué tenemos... le pasa al paraguayo que no aumenta la cantidad de contribuyentes? Sí, creo que ese es un gran desafío este año, Carlos. Tenemos que seguir insistiendo en las capacitaciones, en la concienciación y sobre todo también buscar algunas alternativas de que sea atractivo ser formal. ¿En qué sentido? Algunos beneficios que tenga. Eso estamos viendo ahora trabajando con el equipo Con que de hagan bien las economía. autoridades del Estado paraguayo sus labores, creo que no hay mejor publicidad para que la gente quiera aportar al fisco. Claro, pero en el interior, por ejemplo, es muy difícil. La gente no quiere saber nada de ser De pagar formal, impuestos, de no pagar lo quiere. impuestos, ¿verdad? Entonces hay que buscar alguna forma. Si bien los dos regímenes que están en la ley, que es el simple, resimple, la gente está conociendo de a poco, ¿verdad? Igual tenemos que continuar con la labor de concienciar, de ir al interior, de visitar, porque si bien tenemos mucha información en nuestras redes, el problema de conectividad también es una situación. Facturación electrónica no podemos avanzar, nosotros en el 2018 ya lanzamos, pero no podemos avanzar tanto por ese problema de conectividad que tiene a nivel país Paraguay. Entonces, Ya que ni las escuelas pueden conectarse totalmente así. Que exactamente. terrible. Entonces tenemos que irnos en ese ritmo más lento y tratar de buscar esas alternativas. No es luego pagar impuestos ser formal, Carlos. Que la gente entienda de que la única forma de poder salir adelante, de poder crecer ese negocio es siendo formal. O sea, si esa persona sigue en la informalidad, no va a poder ampliar su negocio, no va a poder crecer, no va a poder desarrollarse. Entonces, ese creo que es el mejor incentivo para lograr que haya mayor formalización. Pero lógicamente estamos trabajando con las otras entidades, el Ministerio de Trabajo, Ministerio de Industria, las pymes. Creo que vamos a continuar y creo que también hay ya más conciencia y más información, pero yo creo que más en el interior tenemos que estar más presentes en el interior para que se logre eso. Finalmente, en el minuto que nos queda, ¿este año podría aumentar esta recaudación récord? Sí, creo que podemos lograr que aumente con los controles que estamos haciendo. Va a ser solamente una historia este tema de los problemas que tenemos en el sistema. Estamos ampliando las bases de datos, este año hay mucha inversión, entonces evidentemente la idea es que haya mayor control. Vamos a hacer muchos controles este año, Carlos, y ya te adelanto algo. El sector inmobiliario es un sector donde estamos viendo mucha evasión, tanto de compras, ventas de inmuebles como también de alquileres. Entonces vamos a hacer un fuerte control del sector, esto es una primicia, el sector inmobiliario. Entonces vimos muchos movimientos que no están declarados, eso ya nos lanzó nuestra base de datos, o nuestro sistema en este caso, y vamos a estar cruzando información y bueno, seguramente se les va a estar comunicando a los agentes inmobiliarios, ¿verdad? A los independientes, etcétera, ¿verdad? De las transacciones, tanto alquileres como ventas de inmuebles. Compra y venta de inmuebles. Por ejemplo, es un sector que vamos a... Que puede crecer todavía. Que puede crecer nuestra recaudación porque hay mucha evasión por ese lado y estamos buscando justamente que paguen lo que tienen que pagar, ¿verdad? Esa es la idea. ¿Y desde cuándo se implementaría? Y nuestro proceso de control vamos a iniciar solamente en marzo o abril,
¿verdad? De ese sector en particular. Después estamos haciendo también nuestro plan. Hoy estamos haciendo controles en los dos aeropuertos, tanto en el Silvio Pettirossi como en el Guaraní, porque estamos encontrando también mucha subvaloración. Estamos trabajando con el director de aduanas, justamente estuve en comunicación esta tarde, en el cual encontramos inconsistencias y estamos, el control es fuera de la zona primaria. Entonces, de tal manera, cuando sale de la aduana, ahí paramos, controlamos y bueno, estamos teniendo también una buena repercusión desde el punto de vista del pago de los tributos, porque eso hace una competencia desleal con las empresas que, principalmente lo que es tecnología, ¿verdad? Todo lo que es informática, ¿verdad? Entonces, estamos haciendo estos controles, pero vamos a continuar, ¿verdad? Seguro que también vamos a hacer controles a funcionarios públicos, a su IRP, también vamos a hacer controles a diferentes sectores que son sectores grandes de la economía para que cumplan. Acá el que cumple con la regla no va a ser molestado. Perfecto. Gracias por venir, viceministro. Gracias, Carlos. Que tengan buen año y igualmente esperemos también que haya mayor formalización. Ojalá sea así. Oscar Orué, viceministro de Tributación. ¿Usted ya tuvo chikungunya? No, gracias a Dios. Se salvó. No sabe lo que es, lo que me estaban contando las personas que tuvieron chikungunya. Es desastroso. Ya faltan reactivos para chikungunya para saber si una persona tiene. Eso le vamos a preguntar a Hernán Martínez, el viceministro de Salud, que llega a continuación. Bueno. A la vuelta de la pausa. Ya estamos en el último bloque del péndulo y como siempre el último bloque, la guinda del programa. Está con nosotros el viceministro de Salud, el doctor Hernán Martínez. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Carlos? Un placer como siempre. Gracias por venir. Compartir contigo, con la audiencia. Sé que hoy fue una jornada muy dura para vos. Fue una jornada dura, pero también la satisfacción de haber por lo menos conseguido algunos medicamentos para esta gente. Qué bueno. A quienes le manifesté que es una situación realmente que no cualquiera puede sobrellevar, ni el más pintado, ni el que tenga una situación económica estable puede soportar, ¿verdad? Sí, entonces... Sí. ¿Y cómo fue esa reunión con los enfermos oncológicos y sus familiares? Pues sobre todas las cosas nosotros... ¿Cuánto tiempo duró, viceministro? Y desde las 10 empezamos la reunión, hicimos un cuarto intermedio al mediodía y retomamos a las 3 de la tarde y estuvimos casi hasta las 5 horas hablando con ellos. Por sobre todas las cosas, tratando de encontrar las soluciones. Como yo dije, nosotros podemos pasarnos el día explicándoles que los procesos administrativos, que las licitaciones, ¿verdad? Y yo entiendo que eso a ellos no les interesa, No, ¿verdad? Ellos quieren soluciones. Claro, y están en todo su derecho, ¿verdad? Entonces, por lo menos, lo que hicimos fue convocarle a las empresas, a quienes tengo que agradecerles públicamente. 96% de las empresas acudieron y la invitación se hizo a la 1 de la tarde. Y hablamos un poquito de la humanidad, hablamos un poquito de que el paraguayo es solidario, hablamos de que yo en ese momento estaba hablando como un ser humano que le estaba pidiendo un apoyo, ¿verdad? Y realmente todos dijeron vamos a apoyar, después hablaremos de la parte administrativa. Así que lo que tenemos mañana ya acercamos al INCAM y del INCAM se distribuye a todo el país, ¿verdad? Una primera parte de esto va a continuar, la licitación, una licitación muy grande para 24 meses, pero como dijo Julio Rolón, probablemente no dure 24 meses porque lastimosamente hay cada vez más pacientes. Entonces tenemos que trabajar fuertemente también en la prevención de esta terrible enfermedad. ¿Es prevenible? Sí. Prevenible... ¿Es conducta de vida? A ver, prevenible no sería la... Sí, hay cánceres que son prevenibles, o sea, el hecho de fumar... Ah, no, sí, es una decisión personal. Es una decisión personal, sí. ¿verdad? Hay otros cánceres también que llevando una dieta equilibrada, ¿verdad? Por ejemplo, en el colon, una dieta rica en fibras, ¿verdad? Pero acá lo importante son los controles, ¿verdad? Y le dije la vez pasada a un paciente, nosotros somos los primeros que incumplimos, los médicos, ¿verdad? Pero si nosotros logramos
que cada ser humano, que cada persona en este país se haga los controles, ¿verdad? Y se detecta un cáncer en su etapa inicial y se curan. Ahora, ¿por qué otros países, cómo hacen para otros países avisarles a cada uno de los ciudadanos de ese país, usted tiene que hacerse su estudio de tal cosa tal día? Y ahí ya le agendan, es decir, a sabiendas de que el ser humano es descuidado, está en otra cosa, o es, no sé, haragán para cuidarse a sí mismo, desde los centros de salud de los hospitales le llaman y le indican cuándo tiene que pasar a hacerse su estudio sobre tal. ¿Qué necesitamos para llegar a ese nivel, por ejemplo, Bueno, nosotros tenemos de cosas? un programa muy interesante, pero tenemos que desarrollarlo con mucha fuerza, que es la atención primaria de la salud, ¿sí? Donde cada atención primaria de la salud tiene una población determinada. Entonces, ¿qué es lo que hace el funcionario de la atención primaria de la salud? Justamente lo que estás diciendo, ¿verdad? Capta al paciente, trata de llevarle al centro asistencial y explicarle los riesgos. Un paciente fumador, ¿cuántos años hace que usted fuma? 20 años. Hay que hacerse una radiografía, hay que hacerse quizás una tomografía, tiene que hacerse unos análisis de sangre, ¿verdad? Y a la par de educarle que el tabaco predispone al cáncer de pulmón, entonces ya empiezan los estudios. Aparece una pequeña manchita en una placa de tórax, entonces a partir de ahí hacemos estudios mucho más especializados, ¿verdad? Entonces pasan un mes. Ese mismo personal tiene que volver a la casa del paciente y decirle, usted se acuerda que tiene que hacerse su control a los un mes, este es el momento. Y eso lo tenemos que desarrollar. Hay países que tienen una excelente resultado, ¿verdad? Bueno, nosotros estamos tratando de hacer de que la atención primaria de la salud tenga ese efecto. Prevenir. Siempre se dice, es mejor prevenir. Más vale prevenir que curar. Totalmente, totalmente. Bueno, ¿y es posible hacerlo? ¿Y de qué depende? Y es posible hacerlo, Carlos, ¿verdad? Solo que tenemos que, por sobre todas las cosas, hacer una planificación de estos lugares. Hoy seguimos habilitando más unidades de la salud de la familia. Entonces, cuando tengamos una cobertura mucho más importante, a la par hacer, digamos, cursos, talleres con nuestra gente que está en la atención primaria de la salud, y por sobre todas las cosas explicarle a estos compañeros que ellos tienen una función de educar y prevenir. Y el funcionario, el personal de la atención primaria de salud no tiene que esperar que el paciente venga a él. Él tiene que salir a buscar al paciente. Lo mismo pasa con la diabetes. Si la diabetes se controla, ese paciente va a tardar muchos años en llegar, por ejemplo, a lo que nosotros tanto tememos, que es la diálisis, que es otro problema que tenemos. Cada vez hay más pacientes que tienen que ser sometidos a diálisis, ¿verdad? Estamos tercerizando y nuestra tercerización cada vez suma porque ya no podemos en nuestros hospitales, ¿verdad? Y esas son las enfermedades que podemos nosotros no prevenir porque la diabetes aparece, ¿verdad? Pero sí podemos hacer de que ese paciente, en vez de entrar en diálisis a los 43 años, que entre a los 70, por dar un ejemplo. Interesante. Ojalá se pueda llegar a ese nivel de eficiencia. Ojalá, y va a ser uno, y siempre fue uno de los desafíos que tuvo el ministro Borba, ¿verdad? Y este gobierno también de justamente crear esa condición de la atención primaria de la salud, ¿verdad? A sabienda de que es mejor prevenir que curar. Bueno, finalmente van a tener, ¿cuándo llegan los medicamentos para los enfermos oncológicos? Bueno, la promesa de algunas de las empresas es que mañana llegarían 3 medicamentos, ¿verdad? Que son medicamentos muy costosos, ¿no? Todo lo que es cáncer es costoso, ¿verdad? Sí. Llegarían 3 medicamentos. Hablé con uno de los proveedores y me dijo, nosotros tenemos que importar esos medicamentos, tenemos que traer del extranjero. Pero yo le prometo que mañana escribo un correo y pido por favor que me adelante, ¿verdad? Lo antes posible ya la medicación. Entonces, estamos en eso, ¿verdad? Y lo de hoy fue apenas un inicio, ¿verdad? Como dijo una de las pacientes, es un largo camino, el camino del paciente con cáncer, ¿verdad? Y bueno, nosotros tenemos que estar para apoyarles, por sobre todas las cosas, brindarle el mejor tratamiento. Y bueno, en eso estamos trabajando. Qué bueno. ¿Cuándo llegan las vacunas bivalentes? Sí.
Bueno, nosotros estamos esperando para fin de mes, ¿Otra inicio vez? de febrero, ¿verdad? Porque se hablaba que iba a ser a fines de diciembre Sí. y primeros días de enero. Sí, estamos planificando porque la idea es hacer un lanzamiento del plan invierno, ¿verdad? Donde tener la vacuna, la nueva vacuna ya, con las dos variantes, la de Wuhan y la de Omicron, ¿verdad? Y también hacer ya la campaña de vacunación contra la influenza. Y eso lo haríamos seguramente mediados de marzo, ¿verdad? Esa es la idea un poquito, ¿verdad? El señor ministro llega la semana que viene o se reintegra al ministerio, ¿verdad? Así que vamos a tener también alguna noticia en cuestión de avance, ¿verdad? Y esperemos que llegue a fin de mes las vacunas. Serían unas 100.000 dosis en una primera entrega. Estaba leyendo un último informe de los científicos sobre el tema de las vacunas y las personas que no tienen problemas de base, de salud, de base, pueden aplicarse las bivariantes o Bivariantes. Una vez al año. Es lo que están, porque pueden soportar. Pero las personas con problemas de base tienen que aplicarse en menor tiempo, porque las defensas de por sí ya tienen bajas y rápidamente vuelven a bajar las defensas después de aplicarse la vacuna. Entonces, están por llegar ya para el esquema de vacunación en el mundo, de determinar cuántas veces las personas con enfermedad de base tienen que aplicarse la vacuna. Ustedes están siguiendo esos estudios, ¿verdad? Permanentemente hay un monitoreo del PAI, ¿verdad? Las últimas informaciones que van llegando. También el comité de expertos, ¿verdad? Hay un comité de expertos de personalidades de la medicina de este país que permanentemente tienen o están a la vanguardia de la información, ¿verdad? Y bueno, la idea es ya sacar, digamos, en unos días, quizás en un mes, justamente ya el esquema de vacunación. En un principio sería una dosis anual, ¿verdad? Pero como esto es tan dinámico, ¿verdad? Y las informaciones llegan todos los días, entonces lo que mencionás tiene una lógica, ¿verdad? En el sentido de que el paciente con una enfermedad de base, de hecho, tiene una inmunidad afectada, ¿verdad? Porque la misma enfermedad hace que la inmunidad permanentemente esté, ¿verdad?, activa para tratar de sobrellevar la enfermedad. Entonces, la información la tendríamos o cerraríamos el círculo, ¿verdad?, ya en estos días. En estos días. Pero entonces, la aplicación a partir de marzo. Esa es la idea. Esa es la idea. Sí. ¿Y la influenza cuándo llegan las vacunas contra la influenza? Y también en esa fecha. ¿También Por fines eso, de febrero? Sí. Queremos que llegue los primeros días de marzo, ¿verdad? Claro que las negociaciones también están muy avanzadas con el fondo rotatorio, de tal manera hacer coincidir un poco las vacunas, ¿sí? De tal manera tener una cobertura contra el COVID y contra la influenza, ¿verdad? Y bueno, esperemos que esto sea ya como la influenza, una dosis anual y con eso estemos protegidos. Y no va a haber problemas en aplicarse la bivalente y la influenza al mismo tiempo. Ninguna. De hecho, ya lo hemos hecho. Hay gente que se aplicó el mismo día la influenza y la COVID, ¿verdad? Y son las mismas reacciones con haberse aplicado una o dos. Ayer creo que hablamos por radio y le hice la pregunta acerca del por qué el Ministerio de Salud sacó una información que en realidad empezó a preocupar a mucha gente. Usted no sabe lo que me dijeron cuando yo después de hablar con usted, ¿verdad? Pero eso sacó el Ministerio. Dice que es preocupante, que esta variante nueva es más mortal que la otra, que hay que tener más cuidado, que está internando a mucha gente. Usted sabe el impacto que tiene una información como esa actualmente. ¿Quién controla todo eso en el Ministerio de Salud para que no ocurra esto de que ayer estábamos hablando, que nuevamente se genere mucha preocupación, mucho miedo y que después vengan los antivacunas y empiecen a hacer su campaña otra vez? Vieron que miente luego el ministerio, etcétera, etcétera, etcétera. Porque usted después me dijo que la nueva variante, la XBB, que es la XBB, la última, a los que están vacunados no les afecta mucho. Pero cualquier variante al que no está vacunado le va a afectar nomás luego mucho. Por supuesto. Es así, ¿verdad? Así mismo. La dirección que se encarga de ese monitoreo y la única que puede sacar algún tipo de alerta como la que en estos días se sacó con el tema del chikungunya es Vigilancia de la Salud.
y vigilancia de la salud, y no es que lo saca así, a ver, de la noche a la mañana se le ocurre a Guillermo decir, bueno, hoy sacamos esto. Ajá. Se hacen varias averiguaciones, se consultan con los expertos internacionales, se revisan literaturas internacionales, se hacen consultas con los colegas especialistas en el país, ¿verdad? Y se ve todas las implicancias. Una vez que haya una seguridad absoluta, ¿verdad? De que tenemos que hacer o tenemos que lanzar ese tipo de alerta, recién ahí se hace. Para el chikungunya tuvimos casi 2 semanas, ¿verdad? Y lo que nosotros queríamos o lo que Vigilancia quería era hacerle notar a la gente, ¿verdad?, de que esta enfermedad estaba progresando y que teníamos Increíble cómo progresa. sí, recordar, hacer memoria otra vez de principalmente la prevención, ¿verdad?, de cómo hacer que no hayan tantos mosquitos, ¿verdad? Y es justamente eliminando los criaderos, ¿verdad? Y la alerta no significa pánico, ¿verdad? Nosotros aprendimos, pero muchísimo con el COVID. Con el dengue ni qué decir, hace años que vivimos con eso. Entonces es simplemente un recordatorio y principalmente esta alerta es para las personas que tienen algún síntoma, ¿verdad? Y que no lo minimicen. Que digan, bueno, tengo fiebre, me duelen las articulaciones, puede ser chikungunya, voy a consultar. Ajá. Eso para tomarlo en cuenta. ¿Por qué la chikungunya es tan fuerte, es más fuerte que el dengue? Tiene sus particularidades, ¿verdad? O depende de cada persona finalmente. Claro, cada individuo, como su nombre lo dice, individuo, ¿verdad?, puede reaccionar de manera muy diferente, ¿verdad? Lo que pasa con la chikungunya es que produce mucha impotencia funcional por dolor. Justamente Sí. su nombre deriva, ¿verdad?, creo que un dialecto de un país africano que dice, la traducción sería encorvado por el dolor. O sea, produce tanto dolor articular Sí, que el sobre paciente todo en las rodillas, en las partes inferiores del en las cuerpo. rodillas. Exactamente. Escuché hoy por un medio de prensa a una persona que estaba diciendo que la mamá tuvo chikungunya, ¿verdad? Y ya pasó 2 meses y sigue la pobre señora sin poder caminar, ¿verdad? Bueno, esa es la característica que la hace un poco diferente al dengue, ¿verdad? En el dengue hay un dolor muscular generalizado, dolor retrocular, un caigüe de novela, ¿verdad? No puede ni subir la escalera. Exacto. Así mismo. El chikungunya se presenta con dolores articulares, incluso con edema de las articulaciones, ¿verdad? Lo que hace que el paciente tenga impotencia funcional por dolor, por dolor. Aparece fiebre, aparece el ras cutáneo, ¿verdad? Pueden aparecer síntomas parecidos a la conjuntivitis, las ronchas, aparecen las ronchas, ¿verdad? Y es muy similar, ¿verdad? Pero la diferencia es estos dolores articulares que son terribles. terribles e imposibilitan al paciente deambular por dolor. Sí. ¿Y por qué no hay reactivos para saber quién tiene chikungunya y quién no? ¿Qué pasó? Sí hay. Porque me estaban diciendo personas, cuando se enteraron que usted iba a estar, me dijeron, preguntarle por favor. Sí hay. Nosotros hemos conseguido, y tenemos que hablar también del logro, ¿verdad? Hemos conseguido, cuando empezamos con el COVID, el laboratorio de biología molecular. Hoy se puede hacer dengue, chikungunya, Zika, se puede hacer COVID, ¿verdad? Porque tenemos la tecnología y tenemos los reactivos para hacerlo, ¿verdad? Solo que hasta este momento hay hospitales que lo están haciendo, ¿verdad? Y otros lugares que no. Por ejemplo, el San Pablo. Pero no es que no exista, es que no hacen. Exactamente. ¿Por qué? Porque hay lugares que tienen el expertise, que tienen el laboratorio y tienen el personal para hacerlo, ¿verdad? De hecho, nosotros vamos a sacar seguramente, si no es mañana, el viernes, porque eso es importante, los lugares donde se hacen todas las serologías, ¿verdad? Y eso es importante para la ciudadanía y yo te lo voy a compartir, ¿verdad? Si no es mañana, pasado, te lo comparto, ¿verdad? Para que la gente también sepa en qué lugares se puede hacer. Ahora, siempre tiene que ser con una prescripción médica, ¿sí? Ahora, ¿pero el chikungunya tiene tratamiento? No, el tratamiento es sintomático. ¿No tiene tratamiento? Es sintomático, es sintomático. Se baja la fiebre, se calman los dolores, ¿verdad? Hay reposo y por sobre todas las cosas una buena hidratación, ¿verdad? Porque cuando hay infección el paciente tiende a deshidratarse muy rápidamente, ¿verdad? Cetamol y agua. Cetamol, o sea, paracetamol, Sí, paracetamol. Incluso en la chikungunya hay gente que llegó a usar morfina del dolor que tenía, ¿verdad? Era tal el dolor que llegaban a usar la morfina. La morfina es uno de los analgésicos más fuertes que existe, ¿verdad? Entonces el tratamiento es sintomático. A la pucha. Y dígame una cosa, ¿ustedes están trabajando con CENEPA? Sí.
¿Y Claro. cómo es el trabajo? Porque es increíble. Asunción, es decir, Asunción del departamento central está minado Minado. de gente Sí. con dengue o con chikungunya, sobre todo chikungunya. Yo te cuento para ejemplificar. Ayer un colega de ustedes, ¿verdad? Me dice, te quiero pedir un favor. Sí, cómo no. En el barrio San Miguel, me dijo. Barrio San Miguel. Fernando Lamora. No, no es San Miguel, era calle Mitaí, me dijo. Ah. San Lorenzo creo San que. Lorenzo. Me dice, todo el barrio está aquejado o de dengue o de chikungunya, ¿verdad? ¿Y qué podemos hacer? Entonces, lo que hago yo, le llamo a Gustavo Chamorro, que es el director de CENEPA, y le digo, te paso este dato, Gustavo, y me dice, ya estamos geolocalizando ese lugar y vamos a intervenir. ¿Qué es lo que hace CENEPA? Lo que hace CENEPA es una fumigación que mata al mosquito adulto. El problema es que, las larvas claro, que están ahí en las casas donde mientras vos hay descuido. matás el mosquito adulto, ¿verdad? Hay 3 veces más mosquitos que se están engendrando, ¿verdad? En los lugares de los criaderos, ¿verdad? Y un problema que tenemos es justamente estos patios baldíos, ¿verdad? Donde lastimosamente se acumula basura. Y el problema no es el pasto, como dijeron hoy justamente en un noticiero. El problema no es el pasto crecido, el problema es que se tira basura. Sí. Y el recipiente Así acumula agua, ¿verdad? Entonces, ahí está el problema, ¿verdad? Yo vivo en Fernando, Carlos, ¿verdad? Y todos los días, cada vez que paso por ¿En qué zona? por un lugar... ¿En la zona Chuchi, zona norte o zona No, sur? no, zona norte. Ah, sí, está bueno. No, es zona- ¿Está en zona norte usted? Yo estoy en zona ¿Y norte. en la zona Chuchi de Fernando? No, pero o sea, que la particularidad es que yo cruzo la calle y es San Lorenzo, y cruzo de nuevo, o sea, tengo una está bien. especie de doble nacionalidad. Bueno, y cada vez que paso por ahí me da tanta rabia. Hay un lugar, ¿verdad?, que veo que se limpia cada 15, 20 días. En 3 días, Carlos, no vas a creer, se llena de basura. Vi heladeras viejas, vi roperos viejos, ¿verdad? Vi latas de pintura, y esos son los lugares. O sea, nosotros mismos le estamos otorgando al mosquito, como alguien dijo una vez, el Hilton para Sí. que se puedan desarrollar. Y díganme, ¿ustedes hablan con UNESAP? Le pregunto esto porque tantos caños rotos, Sí, agua que se escurre, que se queda, es foco de criadero de sí, mosquitos. también. Nosotros Hablan con UNESAP para eso. Ayer, por casualidad, por hacer una gestión, me tuve que ir al centro. La calle Azara, bajando hacia la calle General Burgués, 2 cuadras completas de agua, ¿verdad? Escurriéndose ya por General Burgués, yendo hacia Cerro Corá, hacia 25 de mayo. Impresionante. Usted que se va hacia San Lorenzo, si pasa por Fernando de la Mora y toma Mariscal López, por si acaso, y va al hospital de clínicas, Mariscal López es un desastre Mariscal López, lleno de baches, Agua lleno servida. de agua servida, y ni el Ministerio de Obras, que es la encargada, ni la municipalidad se hace cargo de la reparación y el cuidado. Y la ESAP tampoco viene a cambiar los caños de tal manera. Y yo lo que me pregunto, doctor, es si estamos en una situación grave de contagio importante, masivo, casi una pandemia también en Paraguay, de dengue, chikungunya, ¿cómo es posible que las instituciones encargadas no se pongan de acuerdo para solucionar rapidísimo el tema? Bueno, está el plan de estas reuniones multisectoriales, ¿verdad? Hablar con los intendentes, hablar con los gobernadores, hablar Y con los ministros también hablar. Claro, por supuesto. Y mandar Por supuesto. Mandar a China al ministro de Obras. No, pero en serio, con permiso. Todos los que te están viendo te dan el permiso, porque sinceramente no puede ser que lo que tienen que arreglar para que la gente esté sana y para que no haya accidentes, no lo arreglen. Sí, y de hecho tenemos que hacer una O concientización. llámenle la atención por lo menos. Bueno, es difícil porque es un ministro, ¿verdad? Pero cuando venga el ministro Oro le puedo decir porque es de su parte. Sí, exactamente. Bueno, realmente es cierto. Nosotros tenemos que hacer un trabajo interinstitucional. De lo contrario, no vamos a progresar, ¿verdad? Este tema de la limpieza, he visto la multa, por ejemplo, ¿verdad? La primera multa es creo que 88.000, ¿verdad?
Pero he visto una casa que tiene que pagar, o un propietario que tiene que pagar 200 millones de guaraníes. Si con eso no aprendemos, ya no sé más cómo vamos a aprender, ¿verdad? Sí. Porque realmente mucha gente me dice, yo limpio mi casa, para mi vecino no. Así mismo. Esta otra cosa. Así mismo. Me dice, yo bueno, tengo una ladera vieja. ¿Quién me lleva a la ladera vieja? El recolector de basura no te lleva, ¿verdad? ¿Qué hago con mi ladera vieja? Entonces tenemos que ver también, yo sé que hay instituciones, por ejemplo, que reciclan este tipo de elementos. Hablar con ellos y decirle, ¿qué te parece si tenemos un lugar de depósito? Y que toda la gente, como las tapitas, que toda la gente vaya y deposite ese lugar y vos venís a llevar, ¿verdad? Venís a llevar cada tanto. Un gran contenedor, la gente lleva su heladera vieja, porque es un problema para la gente también. Así mismo. ¿Qué hago con mi heladera vieja? Te dice. ¿Qué hago con mi cocina vieja? ¿Dónde? Pongo en la calle, no te llevan. Entonces, son ideas que van surgiendo, ¿verdad? Y bueno, esperemos que la semana que viene se concreten estas reuniones. Ojalá. Pero usted sabe que para la semana que viene probablemente se dupliquen los casos de chikungunya. Sí, seguro. ¿Verdad? Y más problemas para ustedes. Totalmente. Más problemas para la población. Totalmente. Hay veces que digo, hay inteligencia en el país, ¿verdad? Sí. Y claro. Entonces, si hay, ¿qué es lo que falta? Gestión. Yo creo Es decir, gestión oportuna, rápida, por efectiva. por sobre todas las cosas, cumplir la ley. Cumplir la ley, ¿verdad? No puede ser de que impunemente una persona vaya y deposite una basura en una. Eso no puede ser, ¿verdad? O sea, entiendo de que es un medio de trabajo para algunos, pero es un prejuicio tremendo para el resto, ¿verdad? Totalmente. Entonces, también que tienen que ayornarse, ¿verdad? Y decir, bueno, ¿por qué a ese carritero que es una persona que también necesita trabajar y comer, ¿verdad? ¿Por qué no se le ofrece la oportunidad también de ir a depositar la basura en un lugar adecuado, ¿verdad? Ya que no pueden probablemente hacerlo con sus camiones volquete, ¿verdad? Sí, así mismo. Digo nomás. No, tiene razón. Finalmente, eso se llama educación. Educación, así mismo. Ahí fracasamos. Ahí fracasamos. Doctor, muchísimas gracias por venir. Gracias por venir siempre cada vez que le invitamos. Bueno, acá me preguntan, ¿cuánto dura la chikungunya? ¿Cuántos días? Y bueno, empieza, va desde el primer día de los síntomas, pueden durar de 1 a 7 días. Pueden ser de 3 a 8 días, pero se han visto también casos que duraron hasta 12 días. Hasta 12 días. Sí, y bueno... y algunos van a tener que pagar muchos pecados que cometieron, por eso les dura más tiempo la chikungunya. Es probable. Sí, pero... Bueno, está bien. Gracias, doctor. No, por favor, un placer siempre. Bueno, muy bien. Gracias a ustedes por otro miércoles más. Hasta el próximo.